Hola doctora, bienvenida una vez más a su espacio. ¿Cómo Hola está el día de Javier, hoy? qué Bien, gusto bien, saber. muchas gracias. Muy contento y con muchas dudas en sexualidad, como siempre, doctora. Hoy quisiéramos hablar de un tema que es diferente porque no nos atrevemos a hablar de esto en la sexualidad, pero en el adulto mayor, doctora. Es un tabú. Es ¿Hay un tabú. sexualidad? ¿No hay sexualidad? ¿Se acaba? ¿Hay una fecha límite? Cuéntenos, Sí, es doctora. un tabú. Fíjate que me da mucha pena cuando veo a niños, Javier, que ven unas imágenes, por ejemplo, en la televisión, en una película o en algo, y aparece una escena, por ejemplo, de un beso o de abrazos entre Ujú. adultos, y los niños inmediatamente hacen una cara de disgusto o de asco. Y me da mucha preocupación que los papás ven eso y no lo corrigen. Y todas las implicaciones que tiene, ¿verdad? De los niños diciendo qué asco eso, ¿no? Y el rechazo, la desaprobación ante cualquier imagen de sexualidad. Y cuando se trata de viejitos o de personas de la tercera edad, es todavía la agresión todavía mayor. Que no les da vergüenza, qué pena, cómo andan haciendo esas cosas, ya debieran dedicarse a otras, Pero ¿por qué se creó esa cultura de creer que la gente mayor no debería tener sexo? porque estamos pensando que tenemos que tener el cuerpo adecuado para tener sexo. Y en esta sociocultura de consumo y visual, el cuerpo adecuado para tener sexo es el cuerpo de los jóvenes, es el único que es adecuado. Y tiene que ser un cuerpo con ciertas características que se tienen que cumplir para poder decir, ok, entonces ya estoy listo para tener sexo. Y eso es muy lamentable, porque es demasiada la dificultad para muchas personas, porque no tengo el cuerpo adecuado para tener sexo. Entonces no me entrego al placer, no disfruto el placer, no me dejo llevar por lo que estoy Y se sintiendo, reprimen. no me comunico con la otra persona con Ujú. la que estoy teniendo sexo, no, no lo disfruto a la otra persona, ni mucho menos disfruto mi cuerpo. Estoy absolutamente preocupada de que pues tengo el pecho colgando, o tengo la barriga, o tengo la celulitis, o todo, ¿no? Lo que está pasando por la cabeza de las personas. Entonces, en ningún Entonces, momento debería ser un impedimento la edad simplemente para tener una vida sexual. O sea, no hay límite. no. Entonces, lo que sucede es esto, ¿no? De ahí viene esta idea de esta cultura visual que tenemos ahorita, donde todas las mujeres tienen que estar con las cejas tatuadas, donde yo no la tengo, donde todas las mujeres tienen que traer cierto peso, donde está prohibido que tengamos arrugas. Yo cometo muchas cosas en contra de la sociocultura. Entonces, si no cumples eso, si no tienes eso, pues entonces no puedes tener sexo. Y la ventaja de nuestra especie es que llegas a una edad en la que dices, "Pues no me importa, ¿sí? Y reconoces esta necesidad primaria de comunicarte, de disfrutar, de estar vivo y sentirte vivo. Y te dejas llevar por el placer a cómo está el cuerpo. Y entonces, curiosamente, la gente de la tercera edad, en general, o sea, así en general, tiene más sexo que muchos jóvenes. Sí, eso me dijo una vez un terapeuta. Me dijo, ¿por qué estás tan preocupado por qué va a pasar cuando seas más grande? Y yo, bueno, es que no, la gente adulta no tiene sexo. Y me dice, si supieras que los casos de infecciones de transmisión sexuales son más comunes en gente más grande porque tienen mucha más. Yo me quedé, wow. O sea, un adulto mayor es considerado después de los 60, según la ONU, después de los 60 es considerado un adulto mayor, ¿no? De los Eh, 55. 55 ahora, ok, bien. Entonces, yo pensaba que realmente que para los 70 pues ya el asunto no iba a funcionar y que ya no iban a haber ganas ni nada. Y me dijo un terapeuta, estás
muy equivocado. Sí, y es un problema para nosotros, porque lo que estoy diciendo de que, pues, como ya se te resbalan muchas cosas o les dan menos importancia, pues si Ajá, agarro una gonorrea, pues no me importa. Y entonces estamos tratando de decirles, no, o sea, como quiera ponte condón. Ya sé claro. que no te vas a embarazar, pero como quiera puedes agarrar una infección, pues que te incomoda, ¿no? Pero pues nada me importa, pues total, si me da ahorita una infección, la atiendo o lo que falte, ¿no? Y claro, Entonces, obviamente la recomendación es que se cuiden siempre. claro, tienen esta postura relajada, entonces es más fácil que accedan a tener a tener sexo a cómo está el cuerpo, ¿verdad? En cambio, a los Claro, y jóvenes, aceptándose y disfrutándose y conociéndose. Yo creo que cuando llegas a una edad tan madura, ya sabes lo que te gusta, ¿no? O sea, igual también hay oportunidades para experimentar algo nuevo, pero en general, pues ya la experiencia te va dando a favor ciertos puntos. claro, lo que pasa es que cuando cambias de pareja, pues cambia todo el universo. Entonces se vuelve a descubrir, ¿verdad? Se vuelve a tener el reto de ver si congeniamos sexualmente, porque se ocupan varias sesiones de sexo antes de que las personas puedan decir, ok, nos estamos entendiendo sexualmente. Ok. ¿Y qué otros consejos podría dar para las personas que ya están grandes y no se atreven porque les da miedo? ¿Cómo pueden ellos cambiar su chip? Sí, mira, para nosotros lo que primero debemos de hacer es aceptar esto, que los adultos tienen sexo. Esa es una, ¿de acuerdo? Y vernos nosotros mismos teniendo sexo en la edad adulta, imaginarnos. Yo creo que es importante que se dé esa aceptación. Y luego, si resulta que ya llegaste a esta edad y estás teniendo limitantes para tener actividad sexual, pues primero tendríamos que ver cuáles son esas limitantes o de dónde vienen. A veces son situaciones que pueden ser hasta un poco cómicas. Por ejemplo, pues es que me operaron de la rodilla y la posición que a mí me gusta es la de estar boca abajo, la llamada posición de misionero, por ejemplo. O estar boca abajo para que mi pareja esté desde atrás conmigo, en lo que la gente llama, por ejemplo, de perrito. ¿Ah? Pero pues como me operaron de la rodilla, pues entonces no lo puedo hacer, doctora. Entonces, ¿cómo? O sea, se me cae todo el mundo, ¿verdad? Y me siento muy frustrado porque esa posición en particular. Entonces, cuando llegan a la oficina, digo, bueno, vamos a intentar una posición diferente. Vamos a poner cojines o vamos a estar parados o vamos a estar sentados uno arriba del otro, vamos, y sacarlos del estado de mental en el que te metes por la frustración, ¿verdad? Para que puedan intentar otro tipo de actividad. O es que pues ya no me puedo mover de la misma forma en la que me movía antes. Bueno, pues vamos a ver si la otra persona se puede mover. Pues Sí, en lugar. prácticamente hay que aceptar la situación que están viviendo ahorita con Ajá, los medios que tienen ahorita así y es. buscar la manera de disfrutar nuevamente y explorar nuevamente nuevos horizontes hasta que les guste. Correcto, o sea, el punto es estar activos. Ahora, si se trata de un macho de nuestra especie, ¿verdad? Ujú. Que por definición tiene pene, testículos y va a tener próstata. Entonces, es importante recordar que hay que mantenerla sana, hay que mantenerla sana. Y la eyaculación frecuente mantiene a la próstata sana. Entonces, a lo mejor no puedes tener actividad sexual con otra persona, pero ten actividad sexual contigo mismo. O sea, utiliza la masturbación como último recurso para mantener tu próstata sana. Porque sabemos que es importante, la próstata a lo único que se dedica es a producir semen. Entonces, sabemos que si la próstata logra expulsar, o sea, eyacular, el semen que está produciendo, pues se mantiene ejercitada, trabajando, ¿de acuerdo? ¿Y qué Entonces pasa cuando se las retiran? pues ya no produces, ya no la tienes, ¿sí? A una persona que Entonces, se le quita la próstata puede tener orgasmos, pero no va a eyacular. Son orgasmos en seco, ¿de acuerdo? Esto es en caso de que te quiten de que te ujú. quiten la ¿Y próstata. qué tan probable es que eso suceda?
Si te quitan toda la próstata, 100%, de que tú puedas seguir teniendo erecciones, incluso orgasmos, pero van a ser en seco. ¿Por qué? Porque la próstata pues ya no produce semen. O la cantidad de semen es muy, 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 muy reducida. Oh, pero puede Entonces, haber algo del líquido seminal entonces. bueno, lo que pasa es que el líquido seminal, a ver, el líquido seminal es el líquido cristalino que ustedes notan que sale a través de la Ujú. uretra por el meato urinario, o sea, el orificio por donde orinan, empieza a salir un líquido cristalino. Ese es el líquido seminal, que viene de las vesículas seminales. Son otras glandulitas, ¿de acuerdo? Cuando observas la salida de semen, es un líquido lechoso y es un líquido que está compuesto por esperma que viene de los testículos y por el semen que viene de la próstata o el líquido prostático. Y el líquido prostático junto con el esperma forman este compuesto que es el semen. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, si yo, por ejemplo, a un hombre le hago una vasectomía, lo que no va a traer ese semen es el esperma, que son las celulitas que fecundan. Ujú. ¿De acuerdo? Que vienen de los testículos. Que vienen de los testículos. Pero si Ujú. una persona se le quita la próstata, entonces puede eyacular un poquito de esperma, si acaso no tiene vasectomía, ¿verdad? Puede eyacular un poquito de esperma, pero no va a tener la misma cantidad porque no está la próstata que produce al semen. ¿De acuerdo? El principal compuesto del semen. Ok, entonces todo depende de cada caso, el resultado que va a tener, ¿verdad? De la anatomía de De la esta anatomía. persona. ¿Verdad? Entonces, si eres un adulto mayor, pues la verdad es que las dificultades sexuales van a ser muy similares a las mismas. Si eres un adulto mayor, la realidad es que las dificultades sexuales son muy similares, Javier, a las mismas de un adulto maduro o un joven, en cuanto a Ok. dificultades para la erección, dificultades para la eyaculación, dificultades para este, mantener la erección. O sea, son relacionadas a la función, ¿verdad? A la función sexual. Entonces no se determina a través de la edad nuestra función sexual o nuestra posibilidad para tener sexo. Lo que cambia es la forma. Mira, en el caso del macho de nuestra especie, o sea, y hablo de macho porque me refiero a la condición anatómica. Ujú. ¿De acuerdo? Porque ser hombre es una identidad que viene de la mente. Es un autorreconocimiento, el ser hombre. Y ahorita todos saben que yo puedo tener de paciente a una persona que es hombre, pero anatómicamente pues no tiene pene y testículos. ¿De acuerdo? Fue hombre Entonces, por decisión, prácticamente. eh, Y- por o por autoidentificación, su por identificación. Ok. autoidentificación, no es una decisión, es autoidentificación. Ok. Entonces, el asunto es que el macho de nuestra especie, que tiene pene y testículos, ah, produce el semen a partir de la adolescencia. Entonces, las erecciones suceden desde que está la formación de los genitales. Entonces, la erección se mantiene a través de toda la vida del adulto, a través de la adolescencia y en la vejez, ¿verdad? Entonces, las erecciones se mantienen. Lo que cambia es la capacidad de producir semen con el impulso de las hormonas en la adolescencia, en la pubertad. Eso es lo que hace la diferencia. Ahora, la frecuencia, la capacidad de eyacular va cambiando conforme con la edad. Por ejemplo, una persona alrededor de los 13, 14 años, alrededor de la pubertad, donde empiezan a eyacular, pues eyaculan casi de la nada, de estornudar, Ujú. y se tardan 30 segundos con un poquito de estímulo en la oreja o en cualquier lado, o en el Ujú. pene, no se diga, pues rápidamente pueden eyacular, ¿de acuerdo? Y luego rápidamente, en menos de 30 minutos, pueden tener otra erección, ¿de acuerdo? Ujú. Pero
conforme aumenta la edad, esa distancia entre una erección y otra va cambiando. Entonces, a la edad de una persona de los 30 a los 40 años, puedes tener una erección con una eyaculación y luego vas a recuperarte en 30 minutos para tener una segunda erección con Ujú. eyaculación. Y luego, si quieres continuar con actividad sexual, en la tercera erección y eyaculación te va a requerir unas 2 horas, más o menos. Estoy dando más o menos, ¿de Sí. acuerdo? Y la Y gente que lo luego, aguante, ¿ah? Porque también. quieres continuar con actividad sexual, la cuarta erección y eyaculación te va a llevar probablemente unas 4 u 8 horas, ¿de acuerdo? En Ujú. volver a tener una erección y una Pero ya eyaculación. estamos hablando de algún ¿Sí? premium, doctora, porque no es tan común que No, un hombre o una, bueno, ya creo que ya cuando somos adultos, no, ya no. Si te va no, bien no, uno no. y gracias. No, 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 no. Un hombre joven de los 30 a los 40 años puede Ajá. perfectamente en un periodo de 24 o 36 horas alcanzar a eyacular unas 6 veces si se lo propone. ¿De acuerdo? No estoy diciendo que eso es lo normal. Yo estoy diciendo, dije, puede alcanzar Pues, esto. un rango. ¿De acuerdo? Y Pero no si está se, mal que sea uno o dos, ¿verdad? no para nada. Y No. si se lo Gracias. propone. El asunto es que el periodo de recuperación entre una erección y la otra, el periodo de recuperación entre una eyaculación y la otra, se va incrementando conforme la edad. Entonces, Ajá. una persona de más de 60 años muy seguramente ocupa entre la primera eyaculación y la segunda eyaculación varias horas para volver a tener una erección con eyaculación. Y una persona de más de 70 años muy seguramente ocupa probablemente el día completo, ¿de acuerdo? Entre Sí. una y la otra. Esa diferencia es la que se va incrementando conforme con la edad, pero la función se da. Ni el apetito sexual tampoco. Ah, eso es diferente. O sea, Ok. una Por cosa es ejemplo, el apetito y el deseo, y otra cosa ajá, es la capacidad anatómica y fisiológica de funcionar. Son dos de cosas funcionar. diferentes. Bien, por ejemplo, bueno, siempre juzgamos al viejito que anda con alguien más joven, ¿no? Eh, y lo juzgamos en la sociedad porque vemos que la diferencia de edad es algo que nosotros como personas, como sociedad, lo juzgamos sin saber obviamente qué es lo que pasa en su relación, porque uno simplemente, la gente va a comentar que si anda con la persona por interés, etcétera, que qué le vas a hacer al viejito, lo vas a matar, eh, sin saber si realmente ellos tienen actividad o si el señor puede, o capaz sí las puede todas, ¿no? Puede las de varias al día. Que ya quisiera alguien de 30 tener esa actividad, ¿no? Pero, ¿por qué juzgamos, doctora? ¿Por qué juzgamos a alguien maduro o alguien adulto mayor por tener sexo? ¿O por qué decimos, y lo digo porque he visto el caso de que decían, es un rabo verde? ¿Por qué? Simplemente quiere sexo el señor de 70. ¿Qué tiene Claro. de malo? Bueno, juzgamos por diferentes razones. Una, porque reprobamos lo que el otro está haciendo. Y la otra puede ser pues porque da envidia. O sea, como él sí anda Ajá. haciendo esto y yo no. Entonces, hay diferentes razones por las cuales las personas tienen esa conducta. Y en particular, cuando se trata de una persona mayor, pues es por esta idea prefabricada de que la sexualidad solo pertenece a los jóvenes. Y entonces, pues tenemos que quitarnos esa idea de la cabeza. O sea, la Claro. sexualidad pertenece al ser humano. La sexualidad pertenece a la persona. Y entonces somos una especie sexuada. Nos reproducimos por sexo, nos comunicamos por sexo, entramos en contacto con alguien por sexo. Entonces, eso es algo que se da hasta que nos morimos. Ahora, el tipo de sexo que practicamos, pues es diferente, de acuerdo a nuestras edades. Los Ujú. niños practican una sexualidad acorde a los niños. El adolescente practica una sexualidad
acorde al adolescente. El adulto, ¿verdad? Joven, practica una sexualidad diferente, igual el maduro, igual el anciano, que Y no depende tiene nada de de, malo. no, para nada. Esto en realidad depende de las circunstancias, ¿de acuerdo? Depende de la capacidad económica que tengas, de acuerdo a la madurez que tengas, de acuerdo a si Ujú. tienes compañía o no tienes compañía, y sobre todo de acuerdo a tus propios frenos y libertades que te das. De eso más depende, ¿verdad? Aunado a cómo funciona realmente tu cuerpo. Entonces, mucho adulto mayor dice, pues no me interesa la frecuencia, a mí lo que me interesa es la calidad. No me interesa que sean tantas veces, me interesa que me salga bien padre, que yo quede satisfecho, ¿verdad? Porque pues ya estoy fuera de esa idea donde tener mucho sexo es lo mejor. Ahorita ya estoy en esta idea en donde la calidad es más importante que la cantidad. Donde pongo el Muy ojo, bien. pongo la bala y donde pongo el pene, le pego al otro. Entonces, Ujú. eso es el No, caso del adulto hombre, el ¿verdad? adulto mayor. Entonces, aquí la situación es la diferencia con la mujer, porque la sociedad trata muy diferente a hombres que a mujeres. Mira, hay algo que a mí me preocupa enormemente y que he estado trabajando mucho con mis compañeros médicos, algo que se llama atrofia genital vulvar. Imagínate, Javier, que a todos los hombres, después de la andropausia, después de los 50 por ahí años, donde hay trastornos hormonales a la baja, los genitales se les empiezan a reducir al grado de volverse infantiles. Wow. Imagínate que eso les pasara a todos los hombres del mundo. Yo estoy segura que los médicos ya hubieran encontrado el remedio, la cura, la solución para eso, para evitar hasta donde sea posible que eso pase. Bueno, en el caso de las mujeres, las hembras de nuestra especie, se asumió por años y años, milenios, de que eso era lo esperado, que las mujeres tengan atrofia vulvar genital. Y entonces, ahorita los médicos sabemos, y los que estamos preparados en esto, tenemos esta lucha de convencer a todos los médicos, convencer a las pacientes de que no lo permitan, de que se atiendan. Después de la menopausia hay cambios hormonales. Los ovarios ya no producen las hormonas como antes. Entonces los genitales se empiezan a hacer chiquitos. Esto se llama atrofia. Empiezan a desaparecer. Y esto le causa a infecciones urinarias a las mujeres, les causa mucha comezón, que es el nivel mínimo del dolor, y por estarse rascando y por otras situaciones pueden desarrollar una serie de padecimientos en la zona de la vulva que puede desencadenar problemas médicos bastante severos. Y entonces, ¿Esto cuándo sucede? después de la menopausia. Ok. Estamos Entonces, hablando después de los 55. depende de la edad. A veces la menopausia es alrededor de los 40 años, 45 años. En promedio es alrededor de los 50. Ujú. Entonces, la situación es que si la mujer no recibe atención, esto es lo que va a suceder, la atrofia vulvar, infecciones urinarias repetitivas. Imagínate, incapacidad para recibir un pene, para la penetración, porque la vagina ya no es elástica, la vagina no está bien lubricada, no tiene las defensas adecuadas para poder tener una actividad sexual. Y la mujer, como está educada por nuestra sociocultura, a que pues así es la vida, ¿verdad? Pues entonces tolera infecciones, tolera dolor a la penetración, tolera muchas situaciones que no debiera de. Al contrario, lo importante es entender que hay que acudir, hay que solicitar la atención, hay que utilizar hormonas para evitar que esta atrofia genital vulvar se dé.
y tenerla en mente. Ahora, si quien me está escuchando es un hombre y está casado con una mujer, que ya tienen ustedes, no sé, 30, 40, 50 años de casados, y ella se está empezando a quejar de dolor a la penetración, pues piensa en esto. Y hay que buscar atención médica. Hay que recurrir a los medicamentos que están ahorita disponibles para que esto no suceda o para, hasta donde sea posible, revertir este proceso de atrofia vulvar genital, que problema mucho la salud de la mujer después de la menopausia. Y por eso Entonces, hay mujeres que prefieren no tener sexo. A cierta edad, correcto. dejar de E- tener e- sexo e- porque piensan que ya no es para ellos. Exactamente, exactamente eso era lo que yo te Ujú. iba a decir. Cuando yo empecé mucho a estudiar esto de sexualidad, yo recuerdo cuando se inventó los medicamentos como el Viagra, que los hombres empezaron a llegar a la oficina demandando la Mm. píldora azul, ¿verdad? Yo la quiero tomar. Y las esposas decían, no, 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 eso ya pasó para nosotros. Así déjelo, doctora. Y entonces me puse a preguntarle, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? La mayoría de las mujeres, si no es que todas, tenían este problema. Entonces hay dolor a la penetración, hay dificultad para la penetración, no hay una lubricación adecuada. Entonces tenemos que ofrecerles algo, tenemos que hacer algo por esto. No aceptar, en primer lugar, que es un destino, sino es un padecimiento que merece atención y tratamiento. Entonces, de esta forma, pues las mujeres adultas, pues también podrían andar con jóvenes y ojalá y la sociedad, o con quien quieran, ¿verdad? Y ojalá y Ujú. la sociedad no las acuse de cougars y las insulte por esto, ¿verdad? Es el rechazo a una mujer adulta teniendo de pareja a una persona más joven es todavía más cruel que contra un hombre que tiene una pareja joven. Hacia la mujer adulta es bestial. Los insultos son lo primero que sucede. Entonces, pues qué pena que como sociedad no permitamos el disfrute de la sexualidad cuando somos una especie sexual, en origen, en principio y en fin, ¿verdad? Que Claro. esto no lo toleremos. Yo creo que hay que Entonces habría apoyar. que cambiar la forma de pensar, dejar de juzgar y obviamente aceptar que el sexo es para todos y para todas las edades, legales obviamente, ¿verdad? Claro, Pero no se acaba, no te define la edad, entonces simplemente hay que estar saludables y disfrutar del sexo hasta que nos vayamos, doctora. pues sí. Y mira, para los Ah, adultos mayores, aquí hay un mensaje que también me interesa. Hay muchas mujeres, por ejemplo, que tienen alrededor de, no sé, 50 o 60 años y se ven muy guapas actualmente, ¿verdad? Y entonces hombres jóvenes de 40 años, por ejemplo, las buscan y ellas tienen 60 o 55 o por ahí, ¿no? ujú. Y entonces, no, pues ¿cómo? ¿Qué van a decir de mí? No, pues ¿cómo? Y la respuesta es esta, mira, la expectativa de vida del hombre es ahorita de alrededor de 70 años, 70 y algo, cerquita a los 80. Pero la expectativa de vida de las mujeres es más alta. Entonces, las probabilidades de que te quedes viuda por casarte con alguien mayor que tú se incrementan a las probabilidades de que continúen los dos como pareja si tu pareja tiene menos años que tú. Pues qué a gusto y que disfruten, ¿verdad? Entonces, Hasta luz verde, ahorita estamos diferencias, en... sí, sí, Y diferencias él de tiene edades 50, está ¿no? bien. Y él tiene 50, entonces cuando yo tenga 90, él va a tener 70, entonces pues Ajá, a esa edad pues ya nos andamos los dos muriendo, entonces está bien. está bien. Entonces, Bueno, luz verde para diferencias de edades y siempre y cuando tengan la apertura de disfrutar y de entender que la edad no nos define, y menos en el sexo. correcto. Al contrario, nos libera, ¿verdad? Nos libera porque es mucho más frecuente que las personas, el adulto mayor, se quite de prejuicios para tener actividad. Entonces, qué bueno que así suceda. Sí, y obviamente va a ser una labor social muy grande el que la gente entienda
que debemos de dejar de señalar a otra persona simplemente porque está disfrutando de su vida y su plenitud sexual. Correcto. Y si hay alguna disfunción o alguna discapacidad que tengan, estamos a sus órdenes. Hay recursos, hay terapia, hay medicamentos, hay diferentes herramientas que podemos ofrecerles a las personas para que continúen disfrutando de su cuerpo, disfrutando de su sexualidad. Y si es consensuado y en compañía de otro o de otros, pues qué bueno, ¿verdad? Oh, felicidades, yo lo aplaudo. Yo también. En- Bien, doctora, entonces una persona puede ir en pareja a tomar su consulta, puede ir en pareja, puede ir en solitos. Así ¿Qué es lo es. que más se recomienda? Que vaya nada más. Que pregunten, que se atrevan. Si están con alguna dificultad, tienen algún reto enfrente de ellos, aquí estamos para resolver las dudas y puedan estar en la mejor plenitud, porque pues la sexualidad nos pone una sonrisa en la boca. El sexo es agradable, nos da vida, nos da Ujú. motivos, ¿verdad? Entonces, es bueno tener sexo. Hay que tener mucho sexo. Mucho sexo. Pues muchísimas gracias, doctora, por este episodio muy interesante de salud sexual en el adulto mayor. Y ya saben, si tienen alguna duda relacionada con este tema o con cualquier tema en sexualidad, la doctora Mantecón va a estar siempre disponible para resolver todas estas preguntas. Que nos escriban, Javier, ahí a las letritas de donde pasa, que nos Ujú. escriban, que nos manden sus preguntas y sus comentarios. Los tomamos en cuenta y a ver qué otros temas quieren escuchar. Estamos a sus órdenes, que nos escriban ahí dice a dónde. Perfecto. Ahí dice por dónde. Muchísimas gracias. No olviden en seguir este canal y también las redes sociales de la doctora Lourdes Mantecón. Hasta Muchísimas gracias, luego. doctora. Un Hasta saludo. luego. Bye bye.